nosotros, en los estudios teológicos y bíblicos que vamos brindando también a distancia y que Adrián va a comentar al finalizar hoy la llamada. Bueno, Padre Joaquín, querido Adrián, si están por ahí para presentarse, dejamos en sus manos la conducción del encuentro de hoy. Muy bienvenidos entonces y bienvenidas a todos. Bueno, gracias Leo, acá estamos. Bueno, me presento bien, soy Víctor Adrián Fernández, soy misionero claretiano, como bien ya dijo Leo, estoy trabajando en el CEFIT como docente y también en la parte de extensión, colaborando en la Secretaría de cursos a distancia, entre otras cuestiones. Bueno, hoy nos trae un tema bastante interesante, que es la Magnificat Humanitas, que nos deja de interrogarnos, en primer lugar, porque es la primera encíclica de nuestro Papa, y se viene con todo, con uno de los temas que tal vez están más en boga, y que nos cuestiona y que nos interpela, como, no solamente como cristianos, sino como seres humanos, la inteligencia artificial y el desarrollo de esta tecnología. Ciertamente, trabajar desde el punto de vista de la fe sobre este tema, no deja de ser llamativo, y luego vamos a estar viendo un poquito más. En tanto, les comento que también todos estos conversatorios que vamos haciendo en el CEFIT, lo vamos haciendo una vez al mes, son conversatorios gratuitos, se enmarcan en torno a nuestras propuestas de formación continua que tenemos para todos. La idea nuestra es que la teología, la pastoral, no sean cuestiones extrañas solamente de expertos, sino que sea un campo accesible para todos. Y bueno, y ahí nos enmarcamos. Si quieren saber un poco más sobre nuestras propuestas, yo les invito a que se puedan ir sumando a nuestro grupo de difusión de WhatsApp, donde constantemente vamos publicando cosas, vamos publicando nuestros cursos, nuestros conversatorios. Si pueden escanear el código QR, y ahí vamos a estar van a encontrar un montón de cosas. La promesa que siempre tenemos es de no apabullar el WhatsApp con muchas notificaciones, así que tratamos de que las cosas estén como un poco más, como diríamos, más manejable. Así que al mismo tiempo les comento también que esta propuesta en particular se enmarca dentro de lo que nosotros llamamos el trayecto de introducción a los estudios teológicos, que al final le vamos a ir hablando un poco más sobre eso, que es un trayecto de introducción que busca de alguna manera familiarizarnos con el lenguaje teológico y pastoral que la Iglesia va manejando en los últimos años. Bueno, no sé si Joaquín quiere presentarse también ya al comienzo. Bien, muy bien, muchas gracias, Adrián. Como decía Adrián y como decía antes Leo, yo soy Joaquín Medina, soy también claretiano, soy el rector del CECIT, soy español, ya llevo muchos años, 25 en Paraguay y 13 años en Argentina, mucho tiempo por estas tierras, y vamos a acompañarles en la reflexión. Bueno, mientras preparaba, bueno, empecemos ya. Mientras preparaba este conversatorio, se me vino una curiosidad pequeñita, ¿no? Saber, tratar de relacionarme un poco más con esta tecnología, y dije, a ver, le voy a preguntar a ChatGPT. Y le pregunté si tenía miedo de equivocarse o no. A ver, ¿para dónde va este señor? Me decía, me preguntaba, ¿no? Y me respondió, como siempre responde, de manera excelente, bien políticamente correcta. Y me dijo básicamente que no tiene miedo en el sentido humano, no experimenta el miedo así como nosotros. No tiene ansiedad. También me dijo que tampoco se preocupa mucho por las cosas que dice. Sin embargo, tiene una programación que le invita a ser cauteloso. Es decir, siempre trata de distinguir entre lo que sabe, lo que infiere y lo que no puede verificar. Y al final, como queriendo continuar la conversación, me dice si estas cosas les pregunto por curiosidad o porque sentía que a veces le respondo demasiado cauteloso. Y me quedé frente a la pantalla pensando sobre esto, ¿no? ¿Qué quiso decir esto? Que no tiene miedo, pero sí tiene cautela. Y efectivamente hay una diferencia grande entre tener miedo y tener cautela. Y me respondió de forma bastante transparente y honesta. Y dije que tanta honestidad me confunde. Y así ChatGPT, siendo ChatGPT,
termina por mostrarme uno de los problemas que esta encíclica quiere abordar y quiere darle nombre. El miedo a equivocarnos es una de las condiciones que hace que los humanos seamos humanos. Y esto no es una cuestión de debilidad ni nada por el estilo, es parte de nuestra identidad como seres humanos. Es lo que hace que una decisión cueste algo y nos vuelva responsable de lo que elegimos. Una herramienta que no puede tener miedo de equivocarse tampoco puede hacerse cargo de sus errores. Y una herramienta que no puede hacerse cargo de sus errores tal vez no debería tomar decisiones sobre las personas. Y es eso exactamente lo que la encíclica Magnificat Humanitas quiere abordar. En esta encíclica no se busca de alguna manera, como a veces sale en los periódicos, en las redes sociales, no se busca desarmar o declararle la guerra a la tecnología de diseño de inteligencia artificial. Lo que quiere es desglosar este diseño. Es decir, ver qué hay detrás de este diseño, qué idea la sostiene, y lo plantea desde una pregunta bastante particular y muy poco ingenua. La pregunta es, ¿qué es una persona? Esta pregunta está siendo respondida de distintos lados, y es eso lo que le preocupa a esta encíclica. Que esta pregunta ya está empezando a ser respondida, pero desde las oficinas de algunas pocas empresas de tecnología, en las decisiones sobre qué datos usar para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Y también los criterios que definen qué contenido se tiene que promocionar y qué contenido tiene que desaparecer. Es decir, de cómo se configura un algoritmo. La pregunta sobre qué es el ser humano, qué merece y qué puede decidir sobre su propia vida, no lo están respondiendo filósofos, teólogos, ni siquiera parlamentos o estados. Lo están respondiendo ingenieros bajo una presión muchas veces de inversores, con la entrega de plazos y con métricas de rendimiento. Y no es que estas personas no estén capacitados o tengan malas intenciones para responder a la pregunta, sino que desde su posición la pregunta no aparece como pregunta, sino más bien aparece como un parámetro, una variable de ajuste, una decisión técnica o una actualización de software. ¿Cómo se entiende esto? Que con cada actualización, con cada ajuste que se va haciendo, de alguna manera se está infiriendo sobre la pregunta sobre la humanidad y sobre lo que significa ser persona. Detrás de cada ajuste, entonces, hay una opción de antropología, se le llama a esto, una opción de quien dice, esto es humano y esto no es humano. Esto merece ser recordado, esto merece ser olvidado. Una definición de humanidad que muchas veces está disfrazada de una neutralidad técnica. Y aquí está el problema real. Cuando esta definición queda inscrita en un algoritmo que opera a escala global, deja de ser una opinión personal o una opinión de una institución sola. Se convierte en una cuestión de infraestructura. Ya no se debate, ya no se vota y ya no se revisa. Simplemente funciona. Y lo que simplemente funciona tiende a volverse invisible. Y lo que se convierte en invisible se convierte en inevitable. La encíclica nombra esto diciendo que ninguna tecnología es neutra. Toma el rostro de quien la concibe y por sobre todo quien la financia y quien decide para qué sirve. Y de esta forma nombra algo bastante incómodo, que cuando una tecnología poderosa llega sin un marco ético, sin memoria institucional, sin debate y sin contrapesos, el resultado no es aleatorio, no es azaroso, no es, uy, me equivoqué, no. Hay una intención de fondo. Y esto nos muestra la historia de los últimos 50 años, que nos muestra que hay un patrón que constantemente se va repitiendo, que cuando las cosas entran en el escenario público, en el escenario global, sin mucho debate, sin mucha participación ciudadana, la cuestión empieza a mostrarse como algo que se concentra. O sea, hay una concentración de intereses en manos de muy pocas personas.
se concentra riquezas, se concentra poder y la capacidad de decidir sobre la vida de otras personas. Y acá no es una cuestión de que la tecnología sea mala. El documento no quiere rebelarse contra los avances tecnológicos. Todo lo contrario, quiere apostar por ellos. Lo que pasa es que la concentración es el resultado predeterminado cuando los mismos mecanismos que podrían limitarlos, llámese ética, instituciones, etcétera, etcétera, no se desarrollan al mismo tiempo, al mismo ritmo que estas capacidades tecnológicas. La tecnología avanza más rápido de lo que nosotros como seres humanos y como sociedad podemos procesar para entenderla. Y esto no es nada nuevo, no es algo de la inteligencia artificial. Es algo que el poder sin crítica siempre ha hecho, con algoritmo o sin algoritmo. Entonces, ¿dónde está la novedad? ¿Dónde está lo nuevo? Esto que ya dijimos, en la velocidad. Lo nuevo es la velocidad con que la tecnología queda instalada en la sociedad, antes de que alguien advierta que se estaba construyendo. Y acá un colega siempre dice sobre esto, llegó sin preguntar y se quedó. Nos los impusieron y nadie nos avisó, apareció simplemente. Pero la misma historia muestra otra cosa, que cuando una comunidad asume colectivamente la responsabilidad de construir pieza por pieza, paso por paso, y con atención a los más frágiles, algo diferente es posible y se construye y sale. A veces de forma un poco más lenta, menos espectacular, pero mucho más eficaz y sólido. El Papa dice que hay una manera de construir que puede llevarnos a una dispersión y a un colapso. Y también hay otra manera de construir que nos lleva a fortalecer los vínculos donde antes había ruina. La pregunta que esta encíclica le hace a nuestra época es, ¿cuál de estas dos opciones estamos eligiendo? Esa es la gran pregunta y desde ahí se sostiene. Y por sobre todo, si realmente somos conscientes que esta elección ya la estamos haciendo. Con el día a día, con tal vez con el silencio que uno asume, o sin la toma de participación, ahí vamos tomando decisiones sobre estas cosas. Y con esta pregunta, la encíclica no declara la guerra a la inteligencia artificial y tampoco se opone al desarrollo y el avance tecnológico, pero pone de manifiesto algunos puntos que son necesarias para el desarrollo tecnológico y para que no sea este desarrollo, para que no sea algo exclusivo del beneficio de unas pocas personas. Y acá algo interesante porque se apuesta, el Papa no toma elementos ajenos a la religión. Es más, dice que el fenómeno religioso tiene mucho que enseñarle a la inteligencia artificial y a su desarrollo. Yo lo agrupé en tres cositas que la religión puede aportar y que creo que en esta encíclica de alguna manera va saliendo. La primera es que las religiones custodian una pregunta que la técnica y las empresas actuales no pueden responder solas. ¿Qué es una persona? ¿Qué dignidad le es inherente a esta persona? ¿Y qué constituye una vida lograda? O sea, ¿qué significa tener éxitos en la vida o tener una vida plena? Estas preguntas preceden a cualquier diseño tecnológico. Si se dejan de responder solo a quienes tienen el poder económico de desarrollar la tecnología, el resultado queda grabado en los algoritmos y ofrecidos como una especie de tecnología neutra, cuando en realidad es una opción sobre lo humano, tomada sin debate, sin memoria y sin contrapeso. El segundo punto que creo que es lo más interesante de todo esto es que las tradiciones religiosas tienen una memoria larga. Han visto muchos ciclos completos de promesas tecnológicas y mucha euforia de desarrollo, imperios caerse, imperios construirse. Y también, y esa memoria es un recurso de discernimiento que los ciclos cortos del mercado tienden a ignorar, porque no son rentables en el corto plazo. Sin embargo, que las religiones tienen mucho que decirnos. Por último, las tradiciones religiosas no son un producto de ideas, o no son tampoco productores de ideas solamente, son comunidades reales. Y creo que este es el punto más interesante de todo esto. Las religiones son prácticas, instituciones que operan donde el Estado y el mercado no llegan. Y si llegan, llegan tarde. ¿Qué sería este espacio, el sentido, por ejemplo?
el dolor, el sufrimiento, el acompañamiento a los frágiles. En el debate sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, esto representa una voz con base social concreta, no solamente académica. Entonces, la pregunta del millón: ¿puede una encíclica papal ser un instrumento útil para pensar la inteligencia artificial? Y esta pregunta la quiero dejar abierta y no la voy a responder ahora. Voy a dejarlo a que los demás, los otros compañeros, hoy Joaquín, el próximo lunes Leo y también Cecilia, lo vayan articulando. Pero sí digo esto: estamos viviendo un momento en que las decisiones sobre la tecnología más poderosa que la humanidad construyó está siendo tomada por muy pocas personas, con muy poca deliberación pública y con criterios que casi nunca se explicitan. En este contexto, un documento que se toma en serio la pregunta por lo humano, que tiene memoria histórica, que nombra la concentración de poder sin eufemismos y que denuncia las nuevas esclavitudes digitales y que propone criterios concretos de discernimientos, creo que merece ser leído. No solamente desde el punto de vista creyente, sino también incluso desde el punto de vista social. No como palabra definitiva, sino más bien como un interlocutor serio en un debate que nos afecta a todos. Las decisiones que nos afectan a todos tienen que ser tomadas por todas, o al menos tenemos que enterarnos. Al comienzo le dije que ChatGPT no tiene miedo de equivocarse. Nosotros los seres humanos sí tenemos miedo de equivocarnos. Y paradójicamente es eso lo que nos hace responsables y nos hace más humanos. Y creo que de eso trata esta encíclica, de la responsabilidad humana frente a los grandes cambios. Pero bueno, vamos a la encíclica en sí. A mí me toca hacer como un panorama general de todo esto y espero ser breve y no tan, como diríamos, exhaustivo ni muy aburrido. Así que ahí vamos. La encíclica es bastante práctica y se lo puede organizar, o sea, se organiza en 5 apartados. Una introducción, 5 capítulos y una conclusión. Una estructura bastante fácil de agarrarla. Sin embargo, yo me di cuenta, o sea, me di cuenta entre comillas, yo le puse una estructura un poco más fácil, el que reduce vence, dicen. Así que estos 5 capítulos los reduje en 3 grandes apartados. Los primeros 2 capítulos hablan de lo que se llama DSI, o sea, Doctrina Social de la Iglesia, que el padre Joaquín después va a estar hablando mucho más detenidamente de eso. El capítulo 4 habla específicamente del desafío ético que conlleva este nuevo desarrollo. Y los últimos capítulos hablan de la justicia social, la sociedad y la paz global. De cómo todo esta DSI se pone en práctica y en qué escenarios concretos se pone en práctica. Y ya les adelanto un poco, uno de los escenarios que el Papa está muy preocupado es la guerra, de cómo se aprovecha esta nueva tecnología para la destrucción masiva. Bueno, vamos a la introducción entonces, a ver qué pasa. Y acá hay una imagen muy fuerte que le pedí a una inteligencia artificial si lo podía retratar y me sacó esto. Y la imagen fuerte es Babel versus Jerusalén. La encíclica empieza que esta primera elección no es entre un sí o un no contra la tecnología, sino entre construir Babel o reconstruir Jerusalén. Ya como dije hace rato, este documento no se pone en contra de la tecnología, sino más bien nos invita a discernir cuál es el fin o hacia dónde se está orientando esta tecnología. Y pone 2 imágenes que atraviesan todo el documento: construir Babel o reconstruir Jerusalén, bajo el liderazgo de Nehemías. Son esas 2 imágenes que los toma como íconos. Entonces, esta introducción fácilmente se puede detectar 3 ideas claves. Estas ideas, yo los puse uno que ya lo mencioné, que la tecnología no es neutral, y el Papa lo dice claramente. La tecnología, esto aunque se presenta a veces con la idea de neutralidad de las ciencias como algo neutras, no es así. Depende mucho de quién lo desarrolla y con qué fin lo desarrolla. La inteligencia artificial, la robótica y la digitalización no son males ni bienes en sí mismos, sino instrumentos, y su orientación depende de las voluntades. Y acá el Papa va mucho más lejos, no es solamente de cómo uno usa la tecnología,
sino más bien cómo se desarrolla esta tecnología, con qué fin se desarrolla. Y ahí entra la imagen fuerte que atraviesa todo este documento. Babel versus Jerusalén. Para el Papa León, Babel representa todo lo que un imperio es. La unificación, la uniformación de las personas, una sola lengua, una sola idea, donde las diversidades quedan anuladas y que tiene un solo fin, ser la medida de todo. Y como bien, recorriendo a la tradición bíblica, un poder que se presenta de esta manera tiende a destruirse a sí mismo. A su contraparte presenta a Jerusalén como proceso de reconstrucción. Y es muy interesante porque toma el texto de Nehemías, un texto que a veces no se lee con mucha atención o pasa muy desapercibidos, donde Nehemías organiza la reconstrucción de Jerusalén de forma comunitaria, donde las minorías tienen su rol en la reconstrucción del muro. A una familia le toca un pedacito, a otra familia le toca otro pedacito, a otra familia tiene que hacer otra cosa. Y estas dos imágenes, como dije, es la matriz que articula todo el documento. Y algo interesante que tal vez molesta muchas veces es que el progreso auténtico incluye la fragilidad, que es exactamente lo que nuestra época quiere negar, que el ser humano es frágil. Y el Papa dice que esta fragilidad hay que protegerla. No solamente por una cuestión de altruismo ni nada por el estilo, porque en esta fragilidad nos definimos como seres humanos. Y acá, más adelante, le dedica un punto especial a algunas ideas transhumanistas, otras ideas poshumanistas, donde se quiere superar lo humano negando la fragilidad, negando el límite. Y el Papa en varias ocasiones, ya con algunos documentos anteriores, con algunos discursos, fue sacando este tema. El límite y la fragilidad hace que el ser humano sea humano. No es algo malo, es parte de lo que nosotros somos. Yo pude ver una estructura básica, digamos, en esta introducción. En primer lugar, arranca con un diagnóstico. La humanidad, ¿cuál es este diagnóstico? Que la humanidad está frente a una decisión. Y la doctrina social de la Iglesia se presenta acá como un continuum. O sea, algo que de alguna manera fue articulándose en todas las situaciones de difícil elección humana. Y ahora, haciéndose eco a la primera encíclica sobre doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum, dice que la res nova, o sea, el gran desafío de nuestro tiempo, es la inteligencia artificial y la robótica. En la época de León XIII, a finales de 1800, la res nova era la revolución industrial y cómo los obreros estaban siendo explotados sin dignidad. Hoy, en cambio, la res nova es cómo este mismo obrero está siendo reemplazado por la optimización que viene a sustituir por las máquinas. ¿Qué pasa con esta dignidad? Entonces, ofrece este marco interpretativo que ya había mencionado, Babel versus Nehemías o Jerusalén, y lo aplica al presente. La tecnología toma el rostro de quien la orienta. Y entonces nos invita a ver cómo construir esta tecnología sin dejar de lado el avance, sin dejar de lado el desarrollo, pero cómo construir para que este desarrollo no se vuelva opresión. Entonces nos invita a evitar el síndrome de Babel y a seguir el camino de Nehemías, donde las minorías también tienen su granito que aportar. Luego menciona brevemente los principios que construyen ¿cómo diríamos? Que construyen este marco de interpretación, y es la relación con Dios y la fragilidad de los seres humanos. Y estos son constitutivos de nosotros, no son un error. Y al mismo tiempo habla de corresponsabilidad subsidiaria. Cada autor, que es lo que propone Nehemías, cada autor tiene su tramo en la muralla, su granito de arena que aportar. O sea, todos los seres humanos tenemos que ser responsables por esta nueva tecnología que se está desarrollando. Y al final, la introducción cierra con un llamado a permanecer humanos en la era de la inteligencia artificial. Ser constructores de comunión y no de Babel. Y vuelve al diagnóstico. Después de atravesar todo este proceso, vuelve al diagnóstico, pero ya desde otra perspectiva. De buscar la humanización,
no la bueno, esa palabra que va a salir ahí. Y la introducción cierra con un llamado a todos los católicos, a todos los fieles y a todo ser humano de buena voluntad, que no temamos ensuciarnos, o sea, metamos la mano en el barro, o sea, opinemos, hagámonos autores de este nuevo tiempo, y como Nehemías, oremos, proyectemos con sabiduría y trabajemos con perseverancia. ¿Para qué? Para que esas piedras que desecharon los arquitectos, los pobres, los enfermos, los migrantes, los pequeños, los frágiles, se conviertan en piedra angular, que al final de cuentas es la construcción del reino. Un reino donde todos entran, no porque somos mejores que otros, sino porque es de todos. Bueno, así cierra la introducción y abre el apartado de la DSI, de la doctrina social, que tiene 2 capitulitos. El capítulo primero hace como un recorrido histórico desde el León XIII hasta Francisco sobre el desarrollo de esta doctrina. Y el capítulo segundo nos presenta qué principios articulan esta doctrina. Pero hace una cosa muy interesante, desarma estos principios y lo vuelve a rearmar en nuestro contexto. En otras palabras, busca cómo aplicar estos principios que se vienen formulando desde hace más de 100 años en clave digital. ¿Para qué hace esto? Bueno, ambos capítulos de alguna manera buscan legitimar un pronunciamiento doctrinal sobre la inteligencia artificial. No es que el Papa quiere mostrar que sabe mucho de historia, ni nada por el estilo, sino más bien demostrar que la doctrina social tiene una autoridad y tiene un método para hacerlo. En la introducción dice por qué hay que actuar. En el capítulo 1 dice desde dónde actuar. Y en el capítulo 2, qué herramientas tenemos para actuar. Y ahí entra al desafío ético, que sería el capítulo 4, que queda justo en el medio, por alguna razón. Y acá rescaté una frase muy ingeniosa que el Papa rescató también de Juan Pablo II y de Francisco y lo relee en clave de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la clave que nos tiene que animar a pensar el desarrollo tecnológico? Si esta nueva tecnología hace que la vida en la Tierra en todos sus aspectos sea más humana. Esa es la clave. Y es un criterio de discernimiento que articula todo el capítulo 4. No pregunta si la inteligencia artificial es eficiente o si nosotros tenemos que ser eficientes como la inteligencia artificial, que es el gran peligro que detecta acá el Papa, sino más bien si esta inteligencia artificial, este desarrollo autónomo, nos humaniza más. Y una crítica que se viene haciendo no solamente de la Iglesia, sino también especialmente de muchos movimientos sociales, que se vendió la inteligencia artificial con la esperanza de que el trabajador tenga más tiempo libre. Pero en cambio lo que estamos viendo es que las empresas están ganando más dinero y hay menos trabajadores. O sea, hay algo que no funciona. Y este capítulo creo que se podría interpretar desde 2 claves de lectura. Uno es la simulación y el otro es el límite. Y acá está esto que ya había mencionado, que la diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia humana no es una cuestión de grado, no es que uno es más inteligente que otro, sino más bien desde natural, es una cuestión de naturaleza. Y acá es interesante porque todo el mundo está de acuerdo en esto, que la inteligencia artificial simula la empatía, simula la comprensión, pero no conoce lo que produce y no conoce el horizonte afectivo y espiritual de todo esto. Entonces, ¿cuál es el riesgo que ve el Papa León? Es que nosotros aspiremos a ser como la inteligencia artificial. Que nuestra inteligencia se convierta en eficiencia y en producción de datos. Entonces, el que no es eficiente es reemplazado. Ese es el miedo de fondo que está atravesando esta encíclica. Y por otro lado, el límite. El límite humano no es un defecto a corregir, sino más bien la condición de posibilidad de ser mejores. Lo que nos limita nos hace ser responsables. ¿Por qué la inteligencia artificial no es responsable? Porque no tiene límite. No tiene miedo, como decíamos con ChatGPT. En cambio, nosotros sí. Y eso es lo que nos hace responsables. Y entonces para el Papa, eliminar el límite no es progresar, sino más bien apagar
Eso es lo que nos hace humanos, el amor y el deseo. Y acá nos recuerda que esta idea de progreso humano, de mejoramiento humano, ya el cristianismo lo tiene en sus genes. Y no nos viene desde la tecnología, nos viene desde la gracia. Y acá pasa algo interesante, porque la gracia no anula la humanidad, sino más bien lo reconcilia. En cambio, el mejoramiento por tecnología, como se está aspirando desde algunos sectores, busca más bien anular lo que hace humano, el límite. Y así cierra este capítulo y se abre al último apartado, que es sobre justicia social, paz y paz global, que es el gran miedo. Y, y acá pasa algo bastante interesante que llamó la atención a mucha gente, porque entre las fuentes que cita el Papa aparecieron gente muy particulares, digamos. Entre ellos estaba un autor de novela, Tolkien, que escribió una novela muy famosa, El Señor de los Anillos, y también cita a Hannah Arendt. Fue una filósofa de mitad del siglo XX que trabajó mucho el absolutismo como concepto y el totalitarismo. Ella era judía y analizó mucho desde el punto de vista filosófico cómo fue desarrollándose el nazismo y por qué tuvo éxito. Y ciertamente lo primero que da a entender el Papa es que la inteligencia artificial potencia la desinformación. Y ya cuando la distinción entre hecho y ficción no existe o cuesta, la democracia se vacía. Y esto Hannah Arendt fue lo que advirtió. Cuando la democracia pierde su poder, cuando lo real y lo ficticio pierde fuerza. Y solamente la voz del más fuerte es la que funciona y se convierte en verdad. Hoy en día eso no lo vemos por grandes imperios o por grandes ejércitos, lo vemos por los algoritmos. Cuando en la masividad de información hay información que necesita conocerse y hay información que no necesita conocerse. Y el criterio que se usa para eso es bastante cruel. Esta información produce más dinero y esta información no produce dinero. Así de simple. Por otro lado, también trabaja mucho la idea del trabajo como dimensión constitutiva de la persona. El trabajo nos dignifica. La automatización de la inteligencia artificial ciertamente no son neutrales frente al empleo y al desempleo, porque tienden a concentrar beneficios en minorías altamente especializadas y degradan el trabajo del resto. La norma no puede ser la eficiencia, sino la dignidad. Y este es el gran miedo que tenemos, digamos. Que ciertamente en pos de una eficiencia, en pos de una mejor productividad, dejemos de lado la dimensión humana del trabajo que dignifica. Y eso nos abre a otro gran peligro que se está detectando, no solamente de esta encíclica, sino algo que se viene denunciando desde el inicio del desarrollo de la inteligencia artificial, que existen nuevos esclavos. Y no estamos hablando del muchacho que es adicto a los teléfonos, no, es mucho más profundo. Detrás de cada respuesta de inteligencia artificial hay muchísima gente subempleada, invisible, que trabaja hasta 16 horas para etiquetar qué respuesta es correcta y qué respuesta es falsa. Uno de los grandes escándalos pasó hace unos años atrás, cuando se supo que la súper eficiente tecnología de Amazon, de su inteligencia artificial, estaba sostenida por el trabajo esclavo de más de 1000 indios, que todos los días tenían que estar etiquetando, tenían que estar viendo cámaras, fotos, para poder configurar una inteligencia artificial de forma autónoma, entre comillas autónoma. Y al mismo tiempo se habla de colonialismo digital. ¿Y cómo funciona este colonialismo digital? Simplemente cuando un país o una empresa del primer mundo o una empresa busca datos. Hoy en día los recursos son los datos de las personas humanas. Entonces, ¿qué hacen? Vienen a países de tercer mundo a buscar datos y no los devuelven como producto. Antes las materias primas se extraían de la tierra, hoy en día se extrae del comportamiento humano. Al mismo tiempo de que para poder construir las grandes tecnologías que tenemos, se necesitan de esclavos en las minas en África.
detrás esa es la denuncia fuerte que hace este documento, que detrás de esta idea linda de progreso hay una idea de esclavo. Luego tenemos la idea de la cultura del poder, que es también otra denuncia que habla el Papa, y lo dice con una palabra bastante fuerte: desarmar la inteligencia artificial. Y denunciando que la cultura del poder de hoy en día busca eficiencia incluso en la guerra. Y la respuesta que da a esto es que es la única respuesta de la civilización del amor, como proyecto político concreto. Y no solamente desarmar la inteligencia artificial, sino también las palabras para construir la paz. Y cerrando el documento, advierte el Papa que la inteligencia artificial no humaniza la guerra, no la hace más humana, la hace más peligrosa. Y por otro también nos recuerda, si una tecnología promete emancipación, pero no produce forma y al mismo tiempo produce forma subordinada global, o sea, nuevas esclavitudes, contradice el principio fundamental de la dignidad de la persona. Y cierra el documento con un mensaje bastante interesante, que la fidelidad en lo humilde, en lo cada día, es lo que construye nuestro presente y es lo que hace que un futuro distinto sea posible. Bueno, hasta acá vengo yo. Dejamos las preguntas hasta el final, así aprovechamos también el tiempo y le pedimos al padre Joaquín que profundice en la parte de la doctrina social. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo voy a presentar la segunda parte del documento después de la introducción y de la encíclica. Los dos primeros capítulos del documento. El próximo martes, que vamos a continuar con la presentación de la encíclica, se van a desarrollar los otros capítulos. Yo hoy me voy a centrar en estos dos primeros capítulos. La encíclica, es curioso cómo ya desde el momento de elegir su nombre como pontífice, eligió el nombre de León, y en la misma presentación que hizo mención de que lo hacía por recuerdo de León XIII, de la revolución industrial que tuvo que enfrentar él y la nueva revolución que se está produciendo en la actualidad. Hoy estamos en una nueva revolución para la humanidad y la Iglesia tiene hoy también que dar una palabra respecto de esta realidad. La encíclica de León XIII era Rerum Novarum, el orden nuevo, el nuevo orden, Magnificat Humanitas, a los 135 años, también porque estamos entrando en una época de la humanidad, quiere presentar la palabra de la Iglesia en estas circunstancias. Un poco de contexto para comprender la encíclica. Yo me voy a centrar un poco en el tema de lo que digo que es el capítulo segundo de la encíclica, que es sobre todo la doctrina social de la Iglesia. Una encíclica es parte del magisterio ordinario de la Iglesia, lo que la Iglesia seriamente cree, pero sus enseñanzas no son irreformables. La encíclica va a hablar de eso, cómo la doctrina social de la Iglesia ha ido cambiando y presentando nuevos matices, creciendo a lo largo de estos 135 años de historia. El magisterio de la Iglesia a veces lo presentamos como palabra ya cerrada. El magisterio de la Iglesia es una realidad dinámica, viva, que va creciendo y que va transformándose. La Rerum Novarum fue una novedad y para muchos cuando se publicó fue un escándalo que la Iglesia hablase de materia social y económica. También fue un escándalo cuando Pablo VI publicó la Populorum Progressio sobre el desarrollo de los pueblos, o cuando se publicó la Evangelii Nunciandi sobre el anuncio del Evangelio y la justicia. La Iglesia siempre tiene
un papel de desafiar y de presentar su mensaje con los desafíos que supone para la sociedad. La Rerum Novarum supuso el inicio de una rica reflexión del magisterio pontificio, y la encíclica va a presentar todo el desarrollo de los principales documentos que se han ido presentando y elaborando en estos 135 años desde la publicación de la Rerum Novarum. Eso ha ido construyendo lo que denominamos la doctrina social de la Iglesia. Y también ha posibilitado en los últimos años que la doctrina social de la Iglesia no es solamente la doctrina del magisterio pontificio, sino que también las enseñanzas de los obispos y sobre todo de las conferencias episcopales y de las conferencias continentales formen parte de lo que es la riqueza que la Iglesia tiene como enseñanza social. Y en este sentido, la Iglesia latinoamericana, con sus conferencias generales del episcopado, tiene una gran riqueza de doctrina social en las grandes conferencias de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida. Es un aporte también de la Iglesia. No es solamente el magisterio de la Iglesia, los papas los que hablan o las congregaciones romanas las que hablan. También los obispos, los episcopados, tienen una palabra que decir. Nuevos tiempos es el nombre de la primera encíclica. Ahí está Charles Chaplin también, en esa época de nuevos tiempos de la revolución industrial. Hoy también estamos ante unos nuevos tiempos. No solamente a nivel eclesial, sino también a nivel social. Y la encíclica es consciente de esos nuevos tiempos, tanto a nivel eclesial como a nivel social. Y yo creo que es importante leer también la encíclica desde esta perspectiva, desde esta categoría. La primera encíclica se escribió, y las primeras encíclicas siempre estuvieron en una actitud más apologética, de defensa de la Iglesia frente a un mundo que se ha alejado de Dios. Esta encíclica está escrita desde una actitud de diálogo y de escucha. Se ha preguntado a muchos, se ha hablado con muchos, se ha consultado a muchos. No la ha escrito el Papa solo o una persona a la que haya encomendado que se escriba. Ha habido una actitud de diálogo a la hora de elaborar la encíclica. En algunos momentos, sobre todo en los años 70, se cuestionó a la doctrina social de la Iglesia porque algunos pensaban que era una propuesta que justificaba el orden social establecido. Y frente a eso, la teología de la liberación aparecía como una propuesta de transformación, más que de renovar, transformación. Algunos acusaban también que la doctrina social de la Iglesia era una tercera vía, entre el capitalismo y el socialismo, una tercera vía. Eso significaba que no dejaba de ser una opción política más, y no dejaba de ser una corriente ideológica más, ese peligro. Eso fue cambiando rotundamente con los últimos pontificados. El pontificado de Juan Pablo II fue muy fecundo en publicar documentos sociales, pero tanto en el pontificado, sobre todo de Francisco, nuevas dimensiones y temas que han entrado a formar parte de la doctrina social de la Iglesia, los pecados sociales, las estructuras de pecado, la opción preferencial por los pobres, la preocupación ecológica, la actual problemática de la revolución tecnológica, están muy presentes en la doctrina y en la enseñanza de la Iglesia. Y aparecen todos estos temas muy presentes en el trasfondo de este documento de Magnificat Humanitas, porque precisamente la preocupación por todas estas realidades sociales es lo que mueve también a dar una palabra en estos momentos.
Y junto a esto, importante también el tema de la sinodalidad, una nueva realidad dentro de la Iglesia. Ya he dicho antes que en la elaboración de la encíclica se ha consultado a mucha gente. En la presentación de la encíclica, normalmente siempre suelen presentar la encíclica el cardenal encargado del dicasterio o se encarga un cardenal que presente la encíclica. Significativo que en la presentación de la encíclica han estado cardenales, han estado dos religiosas, han estado un laico que no es católico y ha estado el Papa. Y la voz del Papa no es más que la de los cardenales y ni es más que las de las religiosas, ni es más que la del laico. Quizás ha sido la última palabra como para dar cierre a la conferencia, pero es muy significativo que se ha creado como una mesa, lo mismo que las mesas de diálogo del sínodo, una mesa donde distintas voces han estado hablando de la encíclica y donde distintas voces han estado dando una mirada de la encíclica. Creo que el tema de la sinodalidad está también muy reforzado dentro de la encíclica. Es algo transversal y aparece también en esta encíclica. Magnificat Humanitas. Sobre la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial. Me fijo un poco para señalar algunas cosas que se están insistiendo desde el mismo título, del título y del subtítulo. Magnífica. Siempre en la Iglesia cuando hablamos al Magnífica nos acordamos del Magníficat de María y allí se proclama la grandeza del Señor. Aquí en esta encíclica se proclama la grandeza de la dignidad de la persona humana. La importancia de la dignidad de la persona humana. Veremos que es un tema fundamental en la encíclica. Humanitas. La exaltación del humanismo y del personalismo, quizás un logro o un aporte de la cultura occidental frente a los peligros que pueda haber detrás de una revolución tecnológica que proponga un poshumanismo o un transhumanismo. En este contexto se va a hablar de la custodia de la persona humana. Curioso que utilice el término custodia. Muchas veces nos acordamos del ángel custodio, del ángel defensor, la defensa de la persona humana. Pero esta custodia de la persona humana no es algo exclusivo que corresponda a la Iglesia. Es un bien, es un deber, es una responsabilidad de toda la humanidad. La Iglesia aporta su punto de vista, pero no es este un tema que tenga que ser exclusivo de ella. Y dentro de esta inteligencia o dentro de esta tecnología, la importancia de la inteligencia artificial. La revolución tecnológica en la que estamos es mucho más amplia, pero es significativo que el documento se centra en el punto específico de la inteligencia artificial, como un punto y un aspecto que considera especialmente problemático y que considera especialmente desafiante en nuestro mundo y en nuestra sociedad. La importancia de la persona, o sea, hemos dicho Magnificat Humanitas, la centralidad de la persona, considerada desde el punto de vista de la solidaridad y de su carácter, una solidaridad social y universal. La importancia que tiene la doctrina social de la Iglesia en el conjunto del documento. Los capítulos 1 y 2, entre los números 1 y 89, se dedican a el tema de la doctrina social de la Iglesia. De las 110 páginas que tiene el documento, 45, teníamos que descontar aquí la introducción, están dedicadas al tema
de la doctrina social de la Iglesia, hacer un recorrido de la historia de los documentos y de los fundamentos y principios. Por lo tanto, vamos a dedicar hoy este espacio que tenemos a presentar esto, porque es un apartado importante del documento al que el documento también dedica muchas páginas. En muchas ocasiones no se habla de doctrina social de la Iglesia, sino que se habla de doctrina social. Yo creo que es importante también esta perspectiva, ¿no? No justifica el documento por qué habla, pero habla de doctrina social, no habla de doctrina social de la Iglesia. No es algo exclusivo, no es algo propiedad propia ni propiedad exclusiva de la Iglesia. Hay unos valores sociales, hay una doctrina social, hay unos valores respecto del carácter social del ser humano que son comunes a toda la humanidad, y expresión de ello puede ser la Declaración de los Derechos Humanos. Por lo tanto, la defensa de la dignidad de la persona humana tampoco es algo que sea exclusivo de este documento. En los últimos años hay varios documentos de la Iglesia que insisten en este tema de la dignidad de la persona humana. Francisco en Laudato Si, hablándola con relación al cuidado de la creación. No podemos desconocer el vínculo de la persona, la responsabilidad que tiene respecto de la creación y que es parte de la creación, que tiene la necesidad de un cuidado sobre ella. Fratelli Tutti, el carácter social de la persona humana, la fraternidad y la amistad social. La persona humana es un ser social. La dignidad de la persona humana exige cuidar esa dimensión social. Dignitatis Infinita, un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre la dignidad de la persona humana. O Quo Vadis Humanitas, de este año, de la Comisión Teológica Internacional. Al menos darnos cuenta que en estos últimos 10 años, desde Laudato Si, hay al menos, podríamos hablar muchos más, Jornadas Mundiales de la Paz o muchos más otros documentos menores, pero 4 documentos importantes que hablan sobre el tema de la dignidad de la persona humana, vinculándola no solamente como individuo, sino a la dimensión social como corresponsable de la creación y como corresponsable de unos seres humanos de unos con otros. El peligro de la inteligencia artificial va a ser que nos encierre en la defensa de los intereses particulares más que en esta dimensión social general de la persona humana. Punto de partida de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia tiene el deber de dar una palabra sobre las realidades sociales. No puede desconocer los sufrimientos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pero la doctrina social de la Iglesia no pretende sustituir las responsabilidades de la política y de las instituciones, sino que es un apoyo al discernimiento común. Nuevamente el tema de la sinodalidad, el tema del diálogo. No tenemos una palabra autorizada que es palabra de Dios que nadie puede discutir. Aportamos nuestra perspectiva. La verdad es un don que hay que compartir y no una posesión que hay que reclamar. Nadie tiene la verdad absoluta, tampoco la Iglesia. Y la Iglesia aporta sus valores y tiene que aportar sus valores y sus puntos de vista. La verdad del Evangelio es una verdad que no teme a la diversidad, sino que la acoge y la ordena, que no elimina los conflictos, sino que los transfigura, que recompone lo que la historia tiende a dispersar. La imagen del poliedro del que habla Francisco, una figura de muchas caras donde se reflejan diferentes ángulos la misma verdad del Evangelio. Importante esta perspectiva de abiertos al diálogo, porque nadie tenemos la verdad absoluta, nadie tenemos toda la verdad y tenemos que escucharnos
y compartir con los demás. La catolicidad de la Iglesia abarca a toda la familia humana y al mismo tiempo vive inmersa en las condiciones concretas de los pueblos y las culturas, la diversidad. El peligro, veremos, de la inteligencia artificial que nos puede uniformar. La Iglesia valora el tema de la diversidad. No es realista pensar que la doctrina social pueda pronunciar una palabra única, una respuesta válida y exclusiva para todos los contextos. Por eso invita a cada comunidad cristiana a leer con lucidez y responsabilidad la realidad de su propio país. Realmente el tema de la diversidad. La doctrina social de la Iglesia no es un manual de principios y normas que hay que aplicar, sino un camino de discernimiento comunitario. La sinodalidad y el discernimiento comunitario. Por eso les decía que es un tema que aparece como transversal en toda esta parte y que es recuperado con mucha fuerza por parte del documento. El marco conceptual, diálogo de la Iglesia-Mundo, en continuidad con el Vaticano II. Sinodalidad, escucha abierto a una forma específica de escucha, de diálogo respetuoso. Afirmación de la subsidiariedad, la complementariedad, la corresponsabilidad de todos. Todos tenemos algo que aportar, no anular la responsabilidad de nadie y la necesidad de escuchar también a todos. Y desde unos valores evangélicos que también son unos valores humanos. Va a estar muy presente el magisterio de la Iglesia, pero la encíclica no solamente cita al magisterio de la Iglesia, como se nos ha dicho antes Adrián, también cita a filósofos, a literatos, a artistas, escultores, a películas de cine. Estamos todos, algo tenemos que aportar y de todas partes podemos reconocer valores, no solamente del Evangelio. Los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. El ser humano, cada ser humano, es imagen de Dios trinitario. Nadie puede ser excluido. Todos somos importantes. No puede haber descartables en la sociedad. La igualdad y dignidad de todos los seres humanos. Algo que la Iglesia reconoce que en muchos momentos ella tampoco ha reconocido del todo. La importancia de los derechos humanos. Una de las expresiones de la conciencia humana es una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad. Algo que no ha creado la Iglesia, sino que se creó en un ambiente extraeclesial, aunque hubo cristianos que estuvieron en la redacción. Los principios que iluminan el desafío de la inteligencia artificial. El principio del bien común es fruto de la interdependencia. El bien común no es la suma de los intereses particulares. Ver el bien común como parte de una interdependencia. La globalización nos habla de esa interdependencia, pero que necesitamos que realmente afecte a todos los hombres. El destino universal de los bienes. En toda esta parte la encíclica va a ir aplicándolo también al tema de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Estos destino universal de los bienes debemos también aplicarlo a las nuevas formas de propiedad, patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos. No pueden ser propiedad privada y exclusiva de unos intereses particulares. ¿Cómo reconocer y hacer llegar a todos estos bienes que hoy en día son fundamentales? El principio de la subsidiariedad va contra el paternalismo y el existencialismo. Que nadie
haga por nosotros lo que nosotros podemos hacer. El paternalismo anula a la persona. Si nos dejamos dominar por la inteligencia artificial, nos estamos anulando la necesidad de valorar y dar reconocimiento al aporte que todos podemos hacer y todos tenemos algo que aportar. El principio de la solidaridad. La solidaridad entre los pueblos y la solidaridad con la creación. El documento aplica este principio también a la inteligencia artificial. La solidaridad requiere que las decisiones en materia de datos, algoritmos, plataformas e inteligencia artificial tengan en cuenta no solo el beneficio inmediato de algunos, sino el impacto en todos los pueblos y en las generaciones futuras. El principio de la justicia social. Cómo ese orden social justo tiene que incluir también a los más desfavorecidos y cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías tienen que llegar a esto. Cómo estos principios, que son principios universales, que han sido los principios que han articulado la doctrina social de la Iglesia, el documento los desarrolla y los aplica, especialmente viendo las consecuencias que tiene para la inteligencia artificial. Y para cerrar, algunas expresiones de León XIV en la presentación del documento. Magnifica Humanitas nació de escuchar, como lo hizo León XIII. Importancia del diálogo y de la escucha, de todo lo que significa la sinodalidad. No temamos a la inteligencia artificial, pero sigamos manteniendo viva la cuestión del humano. La inteligencia artificial debe ser desarmada, debe ser liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. Debe estar al servicio de todos y del bien común, no de unos pocos. La Iglesia desea con humildad y franqueza ser parte de las conversaciones sobre la inteligencia artificial. La Iglesia no posee respuestas técnicas ni pretende sustituir a los expertos, pero aporta una sabiduría sobre lo humano que nuestro tiempo necesita con urgencia. Invito a todos los miembros de la Iglesia y de la familia humana a aprendamos a escucharnos unos a otros, a afrontar los desafíos actuales con valentía y a cooperar en la construcción de una sociedad más humana y fraterna. Convoca el Papa a toda la familia, a toda la humanidad, a construir una sociedad más humana y fraterna que pide estar despiertos ante las esclavitudes que pueden significar también nueva tecnología y ser artesanos de esperanza. Bueno, he intentado ser lo más escueto y rápido posible en la presentación del documento como para que ir ajustándonos al tiempo que teníamos y que pueda haber algún espacio de compartir, de responder algunas preguntas. Adrián, que ya es más experto en todo esto, puede orientarnos y decirnos cómo lo vamos a hacer. Veo que ahí ya alguno levanta la mano, a lo mejor ya tienen experiencias de otros conversatorios. Lo más fácil es levantar la mano con la plataforma y vamos viendo así por orden. Vamos a tratar de ser breves también. Le invito a así aprovechemos el tiempo, que no sea tan largo para nosotros y tampoco para ustedes, porque hay que estar frente a una pantalla por 1 hora. Así que bueno, dejamos este breve espacio de unos minutitos para compartir impresiones o preguntas o inquietudes. Dejamos el espacio ahí. Levanten la manito con el botoncito de levantar la mano. Creo que Fabiola había empezado. No sé si quieres arrancar. O te estoy mandando al frente así. No, a ver.
¿O quedó todo muy claro o nadie entendió nada? A ver, ¿hay algún apartado que hable sobre educación? Joaquín, no sé si querría compartir sobre eso. O Luego sea, en tenemos otro. concreto, en este primer apartado de estos primeros capítulos sobre el tema de la doctrina social de la Iglesia, no lo trata específicamente, directamente, en cuanto que es un derecho, podemos plantear que habla de educación. En cuanto que el desafío de todos aprender a usar la inteligencia artificial tiene que ver también con la educación. Pero al menos en este capítulo. La verdad no te sabría decir si en los otros capítulos yo creo que tampoco aborda el tema de la educación como un apartado específico. Nando creo que había levantado la mano. Por otro lado, muchos preguntan si esto quedará grabado. Sí, está grabado. Lo pondremos después en nuestra página de YouTube y lo estaremos difundiendo por nuestras redes y en el grupo de difusión. Augusto, ¿sí? Hola, buenas noches. A mí la impresión que me dio es que el mayor temor del Papa es la concentración del poder político y económico que puede utilizar esta inteligencia artificial eh, con fines privados más que pensando en el bien común, más que todo el resto, digamos. Parece que ese es como me dio la impresión que era el eje central de la preocupación del Papa. Muchas gracias, Augusto. Ciertamente, es una de las grandes preocupaciones del Papa y lo va expresando de distintas maneras y todo se concentra básicamente en el peligro de una guerra deshumanizada totalmente, donde no se puede, o sea, simplemente con apretar un botón que un algoritmo calcule los muertos o los sobrevivientes y se arrase desde ahí. El gran miedo, digamos. Blanca, no sé si levantaste la mano también. Blanca de Luna. Bueno, mientras Blanca ahí está, Nando, podés. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Se escucha, se escucha. Bueno, en principio, gracias por la presentación. Tuve problemas porque acá en la ciudad de Goya se me cortó la luz, entonces estaba con inconvenientes técnicos. Pensaba en esto de que me sorprende gratamente León con la encíclica y esta continuidad que hace con León XIII y la capacidad que tuvo de leer este tiempo en el que estamos atravesando y viviendo, ¿no? Creo que una continuidad de Francisco y al mismo tiempo eh, una profundidad única a la hora de interpretar la realidad y por ahí decir cosas que no se estaban viendo o no se estaban diciendo o no estábamos percibiendo desde lo social. Por lo menos acá en la ciudad de Goya, en cuanto a las tecnologías y a las IA, ¿no? Eh, Pensaba en esto que también creo que Augusto lo planteó, cómo cambia el poder del Estado, que antes era el Estado el que construía la subjetividad, hoy los que van a pasar a construir la subjetividad, lo que construye la subjetividad o los imaginarios sociales, pasan a ser los capitales privados. ¿Eso en el fondo es lo que está planteando el Papa León? Pregunto. Gracias. Sí. Y muy pocas personas, o sea, contadas personas con muchos intereses provenientes todos de un ámbito específico, con unos intereses comunes que no son los intereses de la humanidad y cómo esto se pone por encima de los estados y cómo muchas veces el Estado queda al margen o sin posibilidad de dar respuesta a todos estos problemas. Acá
escriben en el comentario, en el número 146, se habla, es necesario promover una verdadera higiene de la educación que permita ritmos que incluya silencios, estudios reflexivos. Que si vemos también el punto de vista desde uno de los grandes riesgos que tiene la manera en que se está desarrollando esta tecnología, es que no se sabe cómo esta tecnología llega a la conclusión que llega. Es como una caja cerrada. Los procesos se pierden. Y es justamente en ese contexto que el Papa habla de esto. Es necesaria una higiene de la educación. Aprender a usar esto, aprender cómo relacionarnos con esto, que también es uno de los grandes, como diríamos, una de las grandes preocupaciones de esta empresa Anthropic, que fue una de las empresas que estuvo presente en la presentación, que se habían apartado de otro conglomerado que es OpenIA, que es la que desarrolla ChatGPT, porque no le estaban gustando cómo se estaba orientando esta tecnología, entonces se apartaron. Y la preocupación de fondo es esto: ¿cómo hacemos para que esta tecnología sirva al humano y no nosotros a esta tecnología? Por cierto, es una de las empresas que tiene más desarrollo en inteligencia artificial actualmente. ¿Alguien más quiere opinar, dar su aporte, sus preguntitas? Sí, había varias, Anabel, la última, pero antes creo que había otras personas. Sí, Anabel. Anabel, sí, Anabel está levantando. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Yo mientras escuchaba todo, primero, muchas gracias, muy claro todo lo que se ha explicado. Y bueno, no podía dejar de pensar que en estos últimos días tuvo la noticia que acá en Argentina Peter Thiel, el dueño de Palantir, que es una gran plataforma que reúne datos y que ha aportado a la guerra también, se compró una casa acá en Buenos Aires, en la zona de la Recoleta. Y bueno, un poco la preocupación que decían compañeros y los grandes empresarios, cómo entran en todo esto. Bueno, acá ya tenemos un ejemplo y no debe ser nada ingenuo, ¿no? De que esta persona esté, bueno, que venga a la Argentina y seguramente habrá intereses que nosotros desconocemos. Ahí es donde a mí me agarra así como esta angustia de decir, no sabemos en qué están estas pocas personas, aunque sí, bueno, la encíclica viene a poner acá bastante claridad, y por el otro lado decir, bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo, en esto tan grande, cuál sería nuestro camino? ¿Cómo estar críticos frente a esto, más allá de informarnos en nuestros ámbitos? Cómo generar conciencia de todo esto para, bueno, justamente para ir por el lado de la dignidad de la persona, ¿no? Bueno, un poco eso, ¿no? De cómo caminar esta realidad. Un poco es esa la pregunta. Bueno, el Papa lo pone de lo pequeño y de lo cotidiano. Las grandes cosas se hacen de abajo, no desde arriba. Tal vez por eso usa también el ejemplo de Babel, un imperio grande, que Babel en arameo se traduce como Babilonia también, que es una metáfora de lo grande, lo opresor. ¿Qué pasa con esto que se construye desde lo grande? Todos quedan excluidos. Y cuando todos quedan excluidos, esto no tiene larga data, se cae. Así que la apuesta del Papa son las pequeñas cosas, lo cotidiano. Acá alguien, Augusto, sí, Y Joaquín. yo creo que también el tema de crear redes, o sea, es una posibilidad que nos da la tecnología actual frente al peligro del individualismo y el encerrarnos en nuestra propia búsqueda de nuestros propios intereses, crear redes. O sea, las tecnologías nos permiten eso, por encima de países, por encima de culturas, incluso con gente que no entendemos su idioma, nos traduce y podemos comunicarnos con gente que no habla nuestro propio idioma. Acá en los comentarios, Augusto sugiere una serie, Personas Interestatales, desde el año 2011. Y también Pepe Abarza nos comenta, ¿no?, que los intereses en torno a la inteligencia artificial está puesta en el agua. Pues que consume mucha energía, necesita mucha refrigeración,
y se necesita cantidad industriales de agua potable para poder refrigerar eso. Y los ojos están puestos en la Patagonia, dice. Person of Interest es el nombre de la serie, perdón. Nando, levantaste la mano, ¿sí? Sí, perdón, de vuelta. Pero bueno, me copé con esto. Bueno, me despierta esto, ¿no? El capitalismo nos viene pensando hace mucho tiempo a nosotros y viene produciendo lo que decías, Joaquín, individualismo. De hecho, Emmanuel Levinas ya plantea desde la filosofía una mirada hacia el otro, ¿no? Y esa búsqueda de pensar el otro no es casual, sino que justamente esta construcción de un individualismo, ¿no? Y pensaba, esto de las guías, si bien es una construcción o llevada adelante por el capitalismo, ¿no se les fue de las manos también un poco a ellos? ¿No se les habrá ido de las manos o ustedes piensan que lo tienen totalmente controlado? Lo de la IA actualmente, en su Sí, sí, desarrollo. sí, sí, sí. Bueno, yo no, o sea, a mí parece, o sea, siguiendo algunos avances, y también con esto vamos a ir cerrando, una cosa que tiene también el mercado es la venta de sensacionalismo. La IA, al final de cuentas, tampoco es tan inteligente como nos las venden. El miedo, el riesgo más grande está en la apropiación de la subjetividad por empresas privadas, que es lo que se está haciendo. Ahí está el mercado, digamos. Pero el desarrollo en sí de esta tecnología, es más, siempre se dice esto, ¿no? Que para completar la meta que tienen, que lo habían lanzado, se necesita 7 planetas o más, digamos, porque no hay recursos, no hay energía para eso. Es más como un sueño que una cuestión real. Pero sí, el peligro fuerte es que una tecnología que está transformando vertiginosamente la humanidad esté en manos de muy poca gente con intereses económicos muy específicos. Por ahí va la cuestión, digamos. Sí, Augusto. Y yo también creo intereses éticos y morales también, de repente, que pueden ser más cuestionables que los intereses económicos a veces. Rocío, este ya el último, así también vamos cerrando. Rocío, Bueno, que buenas noches. levantó la mano. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, buenas noches primero y agradecerles un montón por este espacio. Y sumando un poco a lo que decía Anabel, también se presentó desde el Gobierno Nacional la cuestión del gemelo social digital, que es este conjunto de datos que se va a unificar en un solo espacio digital, que eso también me parece demasiado peligroso y me asusta, así como también le pasa a Anabel. Creo que ahí hay una cuestión de cómo funcionaría, por ejemplo, la doctrina social, no solamente y específicamente de la iglesia, sino que no tendría funcionamiento desde ese lugar y sin embargo se está hablando de algo social dentro de lo digital, ¿no? Como que también ahí hay una cuestión de la utilización de los términos que me parece bastante interesante para profundizar, ¿no? Muchísimas gracias, Rocío. Ciertamente el gran desafío de todo esto es que no parezca un juego, sino en realidad es nuestra vida cotidiana la que está en juego todo esto. Y muchas veces tendemos a verlo como algo etéreo, algo que está fuera de todo esto. Bueno, lo bueno de todo este documento es que el Papa puso sobre la mesa un documento, le puso palabras a muchas inquietudes, y guste o no guste, eso también abre el debate. Y las encíclicas, como bien sabemos, no tienen fuerza jurídica en los países, pero pueden conmover y pueden abrir debates, que creo que es lo importante de todo esto. Bueno, para ir cerrando, les agradecemos muchísimo el tiempo que estuvieron con nosotros compartiendo. Para nosotros también fue muy interesante. Y le queremos dejar un link, no sé si están pudiendo ver el código QR, donde están todas nuestras propuestas. Entre ellas está también el trayecto teológico y los cursos de profetas y también de Pentateuco que estamos empezando. Les dejamos ahí los enlaces, lo escanean si quieren verlo, lo estamos chusmeando. Así que le agradecemos mucho. Les comento que para el próximo encuentro vamos a estar usando el mismo link, así que los que ya tienen les recomiendo que lo guarden. Y nos vemos el próximo lunes, el lunes 8. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y éxitos, que tengan una buena jornada, un buen resto de jornada.